Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos. Esta es la Iglesia de Dios y hoy tenemos este culto de recepción del sábado, en el cual también nos da gusto que usted nos esté viendo o esté accediendo a nuestros canales de transmisión como es YouTube y Facebook. Vamos a dar gracias a Dios después de esta bienvenida para que el Señor también sea parte de este culto y nos bendiga a lo largo de él y de esta semana y de este día santo. Vamos a orar, hermanos. Yo les invito a que estén desde sus hogares así dispuestos para que tengamos estos momentos de meditación. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has bendecido a tus hijos, porque nos llenas de tus misericordias y de tus bendiciones. Gracias porque al transcurrir una semana más también te acuerdas de tus hijos y los derramas sobre ellos bendiciones y nos das la vida también y esta vida espiritual también que te agradecemos. Te ruego que seas con nosotros. Llénanos de tu paz y de tu misericordia en este día y la gracia tuya sea derramada en todos nosotros. Te lo ruego por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios hemos puesto en manos de Dios este culto y ahora vamos a leer la ley de Dios, la eterna ley de Dios, que se encuentra en el libro del Éxodo en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Esta es la eterna ley de Dios y vamos a leerla, ¿sí? Dice: y habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios que cada 8 días y diariamente, como dice su palabra, hay que estar meditando en ella. Yo les ruego, hermanos, que sigamos adelante en ese conocimiento de la palabra de Dios y en la práctica de estos mandamientos. El día de hoy vamos a tener una participación especial de nuestros hermanos del grupo Adoram, que también nos han enviado sus participaciones que a lo largo de este mes hemos expuesto después del culto de acción de gracias por los 100 años, y el grupo Adoram de la Iglesia de Dios allá en el templo Shammah también tiene una participación especial. El himno que van a entonar se titula Eres digno y lo entonan con esa alegría y la participación de hacernos parte también de la alabanza a Dios después de que ellos alaben. Vamos a escucharles, hermanos, a nuestros hermanos del grupo Adoram de la Iglesia de Dios en el templo Shammah. Paz a vosotros, hermanos. Somos de la Iglesia del templo Shammah. Para honra y gloria de nuestro Dios vamos a entonar este canto como un reconocimiento a este culto de 100 años. El título es Eres digno.
Gracias a Dios por esta alabanza que también nos fortalece. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante para el conocimiento de la palabra de Dios, aunque no es ignorado por las personas que practican esta fiesta que se celebra cada año, la cual pues se hace en conmemoración de Tamuz en el día 25 de diciembre. La gente le ha llamado el nacimiento de Cristo Jesús, lo cual no es así. Pero el día de hoy tenemos un invitado especial, el joven Jacob Urrutia, que nos va a explicar este pensamiento que dice la palabra de Dios y sobre todo, más que un pensamiento, las evidencias históricas y bíblicas que existen para la demostración de que este culto no es sano tenerlo dentro de la iglesia de Dios, como tampoco para la celebración de las personas. Aunque, reitero, la mayoría de las personas lo conocen y saben que Cristo Jesús no nació el 25 de diciembre, así es que, bueno, queda ya en nosotros la conciencia de querer celebrar esta conmemoración a este ídolo o a este Dios ajeno, pero nosotros vamos a concentrarnos en el estudio bíblico. Bien, les dejo a mi hermano Jacob Urrutia y Dios les bendiga y Dios te bendiga, hermano Jacob. Gracias por tu participación en este culto de recepción del sábado. Paz a vosotros, hermanos. Durante todo este periodo, el mundo ha cambiado. La gente ha cambiado. Pero lo que se ha mantenido intacto, lo que se mantiene inamovible, pase lo que pase, es la doctrina de nuestro Señor. Y por eso es que hoy le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe en qué fecha nació nuestro Señor Jesucristo? Y sobre todo, ¿sabe qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de este tema? La realidad es que dentro de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no existe ninguna parte o no existe algún punto en donde nuestro Señor Jesucristo haya determinado que nosotros debemos de conmemorar su nacimiento. Y esto es muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo en el que estuvo en la tierra, nos dejó muy en claro qué era lo que debíamos de hacer y qué era lo que no debíamos de hacer. Ese fue su propósito: limpiar la doctrina, deshacer de las cosas que no servía y, como él mismo lo dice, cumplir la ley. Y dentro de esa ley no existe una conmemoración de su nacimiento. De hecho, las Sagradas Escrituras no nos dejan ver más allá, aún siendo muy estudiosos, no nos dejan ver más allá para tener exactamente un día y un mes, una fecha exacta, clara, en la que nuestro Maestro haya nacido. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas, es uno de los que se acercan más, o la herramienta que podemos ocupar nosotros como Iglesia de Dios para deducir en qué fecha nace nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el capítulo número 1 de Lucas, desde el verso 5 hasta el verso 9. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Hubo en los días de Herodes el rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer suerte e incienso entrando en el santuario del Señor. Vamos a detenernos hasta este verso número 9, porque hay que meditar y hay que entrar en algunas palabras. Vamos a entender la primera parte, que podemos dejar desapercibida en ocasiones, es en el verso número 5, al inicio. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Esa es la primera cosa en la que nos vamos a detener.
La segunda es en el verso número 8. Ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Y por último, vamos al verso 9 que dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Abías, su clase, y conforme a una tradición sacerdotal o costumbre sacerdotal. Al llamarlo clase, en otras versiones lo llama suerte o turnos u oficios en versiones más modernas. Nuestro Dios, desde la salida de Egipto, del pueblo de Israel, establece a un pueblo con orden. Eso era lo que nuestro Dios quería para el pueblo, un orden. Pero también quería que estuvieran cerca de él. Por eso nuestro Dios establece un sacerdocio y establece a Aarón y a su familia para que guíen ese sacerdocio. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Éxodo, en el capítulo número 28, y vamos a leer el versículo número 1 y el versículo número 2. Dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verso 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Podemos continuar leyendo todo este capítulo 28 y lo que nos dice es que Aarón y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, serían nombrados sacerdotes. El verso 2 nos dice que les va a hacer vestiduras para aquellos sacerdotes. Hay algo muy importante. Esta costumbre comienza desde la salida de Egipto, desde que nuestro Dios manda a Moisés ordenar a Aarón sacerdote y a sus 4 hijos. Desde ahí es de donde comienza. Pero, ¿qué más hay que abundar en esto? Hay que entender y recordar que de estos 4 hijos que tiene Aarón, 2 mueren por hacer fuego extraño delante de nuestro Señor. Vamos al libro de Crónicas, en el capítulo 24, en el verso 6 hasta el verso 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y le escribía Semaías, hijo de Natanael, de los levitas. Escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc el sacerdote, y Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las castas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué para ellos 2? Porque ellos 2 eran los que habían quedado con vida. Ellos 2 no ofrecieron fuego extraño delante de Dios, sino vea aquí mismo en este capítulo 24 de Primera de Crónicas, en el verso 2, ahí es donde dice esto mismo, que Abiú y Nadab mueren por ofrecer ese fuego extraño. Y los únicos que quedan son Eleazar e Itamar. Eleazar tiene 16 familias, 16 castas, de las cuales esos 16 varones serían sacerdotes. Y lo mismo pasa con Itamar. Él tiene 8 castas, 8 varones que también serán sacerdotes. Y ahí es una cuenta muy sencilla. 16 más 8 nos da 24 varones que servirían como sacerdotes en el santuario de nuestro Dios. Y vamos a continuar leyendo el verso 7, que es el importante. La primera suerte le tocó a Joiriab, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquía, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimatercera a Upa, la decimacuarta a Jezabel, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Jesir, la decimoctava a Abses, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel,
la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Mesaías. Allí están los 24 sacerdotes, 8 de Itamar y 16 de Eleazar. Ahí los tenemos, en esa orden de turnos, clases o suertes. Pero dice el verso 19, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen a la casa de Jehová, según fuere ordenado por Aarón su padre, de la manera que había mandado Jehová, el Dios de Israel. De estos 24 sacerdotes, de los que ya hemos leído, notemos que en el versículo número 10, nuevamente se vuelve a repetir el nombre de Abías. ¿Sí? Leámoslo nuevamente. La 7ª a Cos y la 8ª a Abías. Ahora, de estas suertes, de estos turnos, entendemos que de los 24 sacerdotes, el número 8 era Abías. Y recordando que los sacerdotes iban a estar 2 semanas en el tabernáculo, es muy importante entonces empezar a meternos al calendario hebreo. Vamos, amados hermanos, a ver este diagrama. Los turnos sacerdotales se derivan de la siguiente manera. En el mes de Nisán está Jedaías y Joirab. En el mes de Iyar está Arim y Seorim, y así sucesivamente por los 12 meses del calendario hebreo. Y aquí, como lo vemos en Primera de Crónicas, pues podemos ir deduciendo qué sacerdote iba en qué mes. Pero vienen las partes más importantes. Aquí tenemos a Sivan, sus 2 sacerdotes, pero viene el mes de Tamuz. Si nos damos cuenta, hasta aquí ya llevamos 6 sacerdotes. Y habíamos dicho, según la palabra de nuestro Dios, que Abías es el número 8. Y aquí viene entonces Cos, número 7, y Abías, el número 8. Es decir, el mes en el que le tocaba oficiar a Zacarías es en el mes de Tamuz. Ya vimos en este diagrama cómo están ubicados en estos 4 meses estos 8 sacerdotes. El número 8, que es Abías, está oficiando en el mes de Tamuz. Y esto es muy importante, porque es el mismo mes en el que el sacerdote Zacarías, del cual leíamos en Lucas, también oficiaba. Es decir, todo el relato de Lucas está hablándose en el mes de Tamuz. Pero vamos a ver qué más hay después de estos versículos que ya leímos en Lucas. Volvamos al capítulo 1 de Lucas y ahora leeremos en el verso número 13 al verso número 17. A Zacarías le ocurre algo inesperado. Y el ángel le dijo a Zacarías: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones, y tu mujer tendrá un hijo que llamarás Juan. Tendrá una grande alegría, y serán a muchos los que también se alegren de su nacimiento. Verso 15. Porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan de nuevo al Señor su Dios. Dice el verso 17. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Hará que los padres se reconcilien con los hijos y los rebeldes recuperen la sensatez de los rectos, y así preparando el camino y el pueblo bien dispuesto del Señor. Zacarías y Elizabeth, específicamente Zacarías, aquí recibe una noticia por medio del ángel. Esta noticia es: tus súplicas han sido escuchadas y tendrás un hijo. Es, dentro de la misericordia de nuestro Dios y de su plan, algo maravilloso, porque recordemos que en los primeros versículos de este capítulo número 1 leíamos que Elizabeth era estéril y ya eran ambos de edad avanzada, pero Dios, dentro de su misericordia, les da el favor de tener un hijo, pero sobre todo no cualquier hijo, porque dice que estará lleno del Espíritu de Dios, pero sobre todo hará que muchos padres del pueblo de Israel y los insensatos
regresen de nuevo al camino. Pero hasta este momento usted se puede preguntar, ¿qué tiene que ver esto con Jesús y con su nacimiento? La realidad es que tiene todo que ver. Tiene toda la relación. ¿Por qué? Vamos a adentrarnos ahora en este mismo capítulo, pero hasta el verso 24. Y acompáñeme a leer 3 versículos más adelante del verso 24. Dice: pasando unos días, Elizabeth, su esposa, quedó embarazada y permaneció 5 meses sin salir de casa, pues decía: al hacer esto conmigo, el Señor ha querido librarme de la vergüenza ante los demás. Al sexto mes, ¿de qué? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, al sexto mes de que Elizabeth queda embarazada. Dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, a un pueblo de Galilea. Hasta aquí, esta descripción del versículo 26 nos empieza a sonar familiar. Verso 27. A visitar a una joven virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. El ángel ahora se va a manifestar con otra mujer. Y estoy seguro, hermano de la Iglesia de Dios, o si hay algunas personas que nos acompañan en este tema, estoy seguro que usted ya sabe a qué mujer se refiere. Vamos a ver el siguiente diagrama. Nos presenta la relación que hay entre Elizabeth y María. Este diagrama, esta cita de Lucas, y con este diagrama va a ser un poco más sencillo de entenderlo. Dice el verso número 26: al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel fue enviado por Dios a Nazaret, a un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María. Recordemos que Elizabeth queda embarazada en el mes de Tamuz, porque después de los días del sacerdocio del sacerdote Zacarías, Elizabeth queda embarazada. Seguimos en ese mes. Ahora, vamos a contar desde el mes de Nisan. El siguiente mes es Iyar, Sivan y Tamuz. ¿Qué ocurre en Tamuz? Bueno, que Elizabeth empieza a engendrar en su vientre a Juan el Bautista. Después de allí, el verso 26 nos manda 6 meses después, es decir, Ab, Elul, Tirri, Hesban, Kisleu, y llegamos hasta Tebet. ¿Y qué ocurre en Tebet? Bueno, en Tebet llega el ángel a visitar a María, y entonces comienza ahora a gestarse la vida de un nuevo ser en el vientre de María, que sería nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en este diagrama cómo se explica, lo vamos a dejar un momento más para que pueda ver cómo desde el mes de Nisan, que es el mes 1, hasta el mes de Tebet, lleva todo el calendario hebreo. Vamos a basarnos primeramente en todo este calendario. Después de Tamuz, Ab, Elul, Tirri, Hesban, Kisleu y Tebet, son 6 meses en donde nuevamente el ángel visita a María. Ahora, vamos a adentrarnos que después de que María es visitada por el ángel, le dice el ángel a María: vas a tener a un niño y llamarás su nombre Jesús. Después de esa visita, comenzamos a contar. Después del mes de Tebet, vamos a comenzar a contar ahora los 9 meses de gestación que tarda una persona en el vientre de su madre hasta que nace. El nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nos quedamos en el mes de Tebet y contamos 9 meses. Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, y llegamos al mes de Tirri. En el mes de Tirri debemos de entender lo que dice la cita de un lado. Es en el capítulo número 1 de Lucas, vamos hasta el verso 30 y hasta el verso 31. Dice así:
Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En el mes de Tirri, nuestro Señor Jesucristo nace. Pero no lo podemos dejar allí. Tenemos que ver qué comparación hay entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Vamos a ver el siguiente calendario en donde están fusionados ambos. Aquí tenemos al calendario hebreo y al calendario gregoriano. En el mes de Nisan, que es el mes número 1 del calendario hebreo, es para nosotros lo que corresponde a marzo y abril. Ahora ubiquemos el mes de Tirri. Aquí tenemos el mes de Tirri iluminado un poquito. El mes de Tirri comprende los 2 meses de nuestro calendario gregoriano, a octubre y a septiembre. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo ya sabemos que nace en el mes judío de Tirri. Pero lo más importante, o lo que a nosotros nos es un poco más útil, es decirnos en qué mes del calendario gregoriano corresponde. Y lo tenemos allí. Para nosotros, el mes en que nace nuestro Señor Jesucristo puede ir de septiembre a octubre. Desde mediados de septiembre a principios de octubre. Así es como, por medio de este cálculo, podemos saber en qué fecha, en qué mes nace nuestro Señor Jesucristo. La otra forma es más sencilla. Nuestro Señor Jesucristo muere a los 33 años y medio. Es decir, que le faltaba medio año para cumplir 34. Y con este diagrama podemos avanzar, porque nuestro Señor Jesucristo muere en el mes de Nisan. Y vamos 6 meses adelante. Después de Nisan sigue Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul y Tirri. 6 meses, allí los tenemos. Nuevamente nos vuelve a dar el mes de Tirri. ¿Qué tan lejos está de diciembre, octubre y septiembre? Las Sagradas Escrituras no nos refieren jamás que nuestro Señor Jesucristo nace en diciembre. Las Sagradas Escrituras y nuestro Señor Jesús parece ser que no quieren que sepamos con exactitud su fecha de nacimiento. Si no sabiéndola o creyéndola saber, el paganismo ha aumentado, si la supiéramos, tal vez sería más grande. Debemos reflexionar en algo, amados hermanos. Mucha gente, en muchas religiones, saben que Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa es la realidad. Usted puede ir con muchas personas que observen una religión y verá que muchos pueden saber que Jesús no nació en diciembre. Pero le puede preguntar: ¿y entonces por qué se festeja Navidad? La respuesta que ellos dan es una respuesta que hasta cierto punto podríamos decir que es tierna, porque añoran esa convivencia. Y ellos, en sus palabras, que al menos a mí me han dicho, es porque sí estamos juntos, estamos en comunión y nos unimos al gozo del mundo. Eso es en lo que nosotros debemos reflexionar. Como miembros de la iglesia y como personas que hoy hemos escuchado y que sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació en un 25 de diciembre, sino lejano, mínimo 3 o 2 meses antes. Ahora que lo sabemos, nosotros también debemos de tener un cambio. ¿Pero por qué? Porque muchos de nosotros sabemos que la Navidad es una fiesta pagana. Es una festividad que tiene todo un sentido alejado de Dios. Ahora en estas fechas lo podemos ver muy esplendoroso, con fulgores. Pero la realidad es que así no es. No podemos dejarnos engañar.
la Navidad puede ser y se ha transformado de ser una fecha pagana en un resplandor del año. Y en este 2020 la Navidad se ha convertido en un rescate económico. Pero hay que analizar una cosa, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al principio yo le decía, el mundo ha cambiado, y la gente ha cambiado, y no para bien. Y mientras nosotros nos acercamos más a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, nos alejamos del Padre y nos acercamos al mundo. Pero hay algo lamentable, porque dice, solo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lamentable no para nosotros, lamentable para aquellos que se alejan del Padre por acercarse más al fulgor, a la luz del mundo. Todo a plena vista parece ser bello y hermoso, nostálgico. La realidad es que nosotros no nos podemos deslumbrar. Eso es lo más importante, no deslumbrarnos. Hemos escuchado a personas que hablan de esta festividad para unirse, pero la realidad es que lejos de unirnos a nuestro Dios, nos alejamos de forma kilométrica y damos pasos atrás de la salvación. Esa es la verdad. Entre más nosotros aceptemos al mundo en nuestros corazones, más permitimos que nuestro Dios y su doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, salga de nosotros. En este mismo libro de 1 de Juan, en el capítulo número 5, vamos a leer el verso 5 que dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. El creer que Jesús es el Hijo de Dios va más allá de solamente creer en eso. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es aceptar su doctrina. Es aceptar todos los retos, todos los privilegios, todas las dolencias, pero también todos los goces que hay al creer en Él. Solamente así venceremos al mundo y permaneceremos para siempre, como dice los versículos anteriores. Pero hay algo muy importante. En estos tiempos, no descuidemos nuestra fe. No caigamos deslumbrados en el mundo, que lejos de estar en comunión con Dios nos aleja. Y como les digo, retrocedemos pasos agigantados de la salvación. No podemos, amados hermanos, ser vencedores en el mundo. Tenemos que vencer al mundo. Tenemos que hacer que en estos momentos cruciales no permitamos que el mal entre de una forma tan amistosa, tan elocuente, tan sagaz. No podemos permitirlo, porque poco a poco nos hace perder la relación con nuestro Dios. Y nuestro Dios no nos ha enseñado eso. Las Sagradas Escrituras no nos enseñan eso. Venzamos al mundo. Llevemos el mensaje de nuestro Dios y no caigamos para alejarnos. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 12, verso 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Quedémonos con esta parte. Hagamos la nuestra, pero sobre todo, permitamos que nuestro Señor venga a morar en nosotros y no lo echemos. Dios les bendiga y paz a vosotros. Nosotros, hermanos, somos el grupo Abraham del Templo Shammah y el día de hoy tenemos la intención de entonar una alabanza compuesta
en este lugar, que lleva por título Porque Él es bueno, esperando que sea del agrado de nuestro Dios. Bendito sea el Señor por estas palabras y también la alabanza de nuestros hermanos del grupo Adoram allá en el templo Shammah en el sur de la ciudad. Dios les bendiga y sea con ustedes y sigan trabajando. Igual que nuestro hermano Jacob Urrutia, Dios les bendiga a ambos, tanto al grupo como a nuestro hermano Jacob, y sigan adelante creciendo en la gracia, en el conocimiento de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a poner en manos de Dios también ya el punto final de este culto, pero no de separarnos delante de Dios, porque a lo largo de este sábado estaremos también en contacto con Él y con las cosas sagradas también. Vamos a orar, hermanos. Yo les ruego que inclinen su rostro desde su hogar. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones sobre tus hijos y porque nos has llenado de tus misericordias. Yo te suplico, bendito Padre, que seas con mi hermano Jacob como con nuestros hermanos del grupo Adoram y con todos los hermanos hijos tuyos que están dentro de esta iglesia, guardando este día santo y poniendo en tus manos, Señor, las necesidades y la explicación y la necesidad que tenemos para también conocer de tu palabra. Llénanos de tu misericordia y seamos también, Señor, ayúdanos a ser oidores no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, como dice aquel libro de Santiago. Yo te ruego que seas con mis hermanos, te lo suplico, por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Gracias, hermanos, por participar en este culto de recepción del sábado. Los avisos que tenemos son breves en realidad. El templo permanecerá cerrado a cultos abiertos, o es decir, presenciales para la congregación. Sin embargo, a lo largo de este mes y probablemente mediados o el próximo mes del inicio del año, permanezca en esta forma, hermanos, dado que es un alto riesgo de contagio, también por la estacionalidad del frío que hay y tenemos que protegernos. Yo les suplico, hermanos, que nos comprendan y también que nos apoyen para que sigamos adelante en la obra en donde quiera que estemos, ya sea con el templo abierto o no. Dios les bendiga, hermanos, sigan adelante y les recuerdo que cualquier información que requieran, tanto de la doctrina como de estudios, todo se publica en la iglesia, en la página de la Iglesia de Dios, que es www.iglesiadediosjuda.com. Dios les bendiga, hermanos. No tengo que agradecer más que a Dios y a ustedes por haber estado aquí y a Dios por habernos permitido tener este culto de recepción del sábado. Paz a vosotros.